Mujeres con discapacidad, unidas por la libertad, sin prisa pero sin pausa. Luchamos por una sociedad de equidad. ¿Qué esperas? Conéctate ya. Buenos días a todos y a todas los que nos ven desde nuestra página en Facebook. Mi nombre es Yajaira Calderón y les presento a Maite San Pedro. Gracias, Yaja, y amigos internautas, por estar aquí. Les damos la bienvenida a nuestro programa de entrevistas, sin prisa pero sin pausa. Hoy, desde la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, trataremos un tema muy importante. Continuamos contigo, Yaja. Gracias. En esta ocasión vamos a tratar el rol y aporte de la mujer en la política ecuatoriana. Matilde Hidalgo de Procel nació el 25 de septiembre de 1889 y falleció el 20 de febrero de 1974. Ella se convirtió en la primera mujer en ejercer su derecho al voto, tras una ardua y engorrosa tramitología en el registro electoral y en el Consejo de Estado en el gobierno de José Luis Tamayo. En 1924, el 9 de junio, estas entidades gubernamentales resolvieron por unanimidad que las mujeres ecuatorianas gozaban del derecho de elegir y ser elegidas. En este mismo año sufragó en Loja, convirtiendo al Ecuador en el primer país del continente que permitió el voto femenino. En 1941 fue candidata del Partido Liberal a diputada por Loja. Además, logró algunos cargos municipales, como una concejalía y la vicepresidencia de un ayuntamiento. Continuamos contigo, May. Para esto, hemos invitado a la activista social y política Natalia Rojas, una de las dirigentes históricas del movimiento popular democrático, actualmente conocido como Unión Popular. Doctora, le agradecemos por su presencia en nuestro programa, sin prisa pero sin pausa, el cual nace desde la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, cuyo objetivo es dar a conocer a docentes, estudiantes, trabajadores y público en general los derechos, dificultades y potencialidades de las mujeres con discapacidad, observando en lo posible la diversidad existente de discapacidades. Doctora Natasha, su saludo a los internautas, por favor. Bueno, primero agradecerles muchísimo a ustedes por este espacio, por esta entrevista, felicitarles porque creo que esa es parte de esta discusión que muchas veces tenemos a nivel nacional respecto del papel de la universidad y la vinculación con los sectores populares. Y creo que lo que ustedes están haciendo es un aporte muy significativo en este proceso. Felicitarles y, por supuesto, saludar a todos los amigos, las amigas internautas que se han conectado en esta mañana para que podamos conversar sobre el papel y el rol que han jugado las mujeres en nuestro país y diríamos en el mundo, en el ámbito político. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora, por sus palabras. Vamos a empezar con la entrevista. Hace un momento dimos a conocer los logros de Matilde Hidalgo de Procel. ¿Qué opina usted de esta gestión política? Bueno, yo creo que el papel que jugó Matilde Hidalgo de Procel fue muy importante para la historia del Ecuador, la primera mujer que logró ingresar a la universidad, la primera mujer que logró tener una representación política, que tuvo que enfrentar el machismo, el patriarcado, que tuvo que enfrentar temas como que le digan que es machona porque quería estudiar, son aspectos muy importantes. Los elementos que hemos alcanzado, los derechos que hemos alcanzado las mujeres en nuestro país, no ha sido
sido producto del favor de nadie, sino que ha sido fundamentalmente producto de la lucha que hemos desarrollado a través de distintos espacios las mujeres. Y creo que un hito muy importante en este aspecto fue la revolución liberal encabezada por Eloy Alfaro, en la que las mujeres alcanzamos derechos como, por ejemplo, la educación, que yo diría marca un hito antes y después de lo que vivió el Ecuador en nuestro país. Entonces, considero que esos aspectos son fundamentales. Ningún derecho. El derecho al permiso por maternidad, producto de la lucha de las mujeres. El derecho a las 8 horas de trabajo, producto de la lucha de los trabajadores y también de las mujeres. Los temas para enfrentar la violencia, producto de la lucha de las mujeres. El acceso a trabajo, el acceso a educación. Todos los elementos que hoy tenemos con derechos no es que nos ha caído o nos ha regalado alguien, sino que ha sido producto de la organización, producto de la lucha. Y en este ámbito, el movimiento de mujeres ecuatorianas y el movimiento de mujeres a nivel mundial ha jugado un papel trascendente que hay que reconocer. Aparte de Matilde Hidalgo, ¿qué otras mujeres se han destacado en la historia de la política del Ecuador? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que depende. Matilde Hidalgo jugó su papel, por ejemplo, el tema de Tránsito a Maguaña, de Dolores Cacuango, en su momento también un papel muy importante en la lucha, en torno a luchar por los derechos de nosotras las mujeres, maestras en su momento como Rosita Paredes, a nivel internacional, el papel jugado por Rosa Luxemburgo, por Clara Zetkin, por Olimpia de Gaugues, escritoras, poetas, científicas, deportistas, políticas, lideresas de organizaciones sociales. Podríamos nosotros señalar muchísimos nombres de mujeres que han jugado este papel y que evidentemente la lucha, diría, de las mujeres va a continuar. Hoy enfrentamos temas muy complejos como son los temas de violencia, como son los temas de femicidio, como son los temas de acoso, de abuso sexual, que son aspectos que también son determinantes y que nos corresponde a las mujeres continuar luchando y continuar defendiendo nuestros derechos a la vida. Por ejemplo, el tema del aborto por casos, el derecho al aborto por casos de violación es un aspecto que también necesitamos que se constituya un derecho. No es posible que las mujeres seamos doblemente sancionadas o seamos doblemente victimizadas, seamos revictimizadas cuando somos producto, por ejemplo, de una violación y que el Estado, que la sociedad le exige a esa mujer que tenga un hijo. Ese hijo producto de ese maltrato, producto de esa agresión. Son aspectos entonces que nos corresponde continuar trabajando para garantizar los derechos de las mujeres en nuestro país. Muy bien, continuando con el diálogo, la mujer indígena ha escrito en nuestras páginas de la historia de Ecuador importantes logros sobre los derechos y participación en la política. De acuerdo a su criterio, ¿quiénes se han destacado en este ámbito? En el ámbito de las mujeres indígenas, yo diría muchas mujeres han jugado un papel. Señalaba el tema de Tránsito a Maguaña, de Dolores Cacuango. En este último proceso podemos hablar, por ejemplo, quién jugó un papel importante en la lucha del movimiento indígena de las mujeres, Blanquita Chancosa, dirigente de la Ecua Runari, hoy dirigente de organizaciones en la provincia de Imbabura, la abogada Nina Pacari, que son ejemplos de mujeres, la compañera Sisa, la compañera del pueblo Saraguro que fue detenida. Es decir, tú tienes una cantidad de mujeres del movimiento indígena ecuatoriano que han jugado un papel muy importante en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, pero también de los pueblos indígenas, en defensa del ambiente, en defensa del agua, en defensa de la Pachamamita, en defensa de los derechos humanos. Es decir, tú tienes una gran cantidad de mujeres que en ese ámbito han jugado un papel. No te olvides que, por ejemplo, en los 10 años del correísmo y en algunos casos en este gobierno, muchas mujeres del movimiento
movimiento indígena ecuatoriano fueron perseguidas, muchas mujeres fueron víctimas de violencia a través de los medios de comunicación, conocida con la figura del linchamiento mediático. Podría hablar en este momento, pensé en Cecilia Velázquez, en Lourdes Tibán, mujeres que han jugado un papel, mujeres que han estado presentes, pero esas son las mujeres que de pronto han tenido la posibilidad de estar en medios, de estar en espacios, etcétera, pero tú también encuentras una gran cantidad de mujeres que día a día han venido jugando un papel trascendente. Hoy, incluso en medio de la pandemia, tenemos que agradecer a los hombres y a las mujeres que viven en el campo, porque producto de la acción que desarrollan ellos, nosotros tenemos alimentos, y las mujeres siempre hemos estado conectadas con la naturaleza, conectadas con la vida, conectadas con el agua, conectadas, como decía anteriormente, con la Pachamamita. Entonces son aspectos importantes que nosotros debemos reconocer. Muy bien. Desde que el Ecuador volvió a la democracia hace 41 años, la intervención política de la mujer ha tomado fuerza. Pero ¿es conveniente hablar de que haya una participación equitativa? Es correcto hablar de que exista una participación equitativa. Cuando hablamos de género, nosotros hablamos de género, y cuando hablamos de equidad de género, pero primero quisiera referirme al tema género. Cuando hablamos de género, hablamos de las construcciones sociales, económicas, políticas, culturales que se han dado a través de la historia de la humanidad y que nos han ido determinando roles y atributos a hombres y mujeres. Roles que han estado bajo elementos, lamentablemente, de patriarcado, elementos de machismo, elementos de discriminación de nosotras las mujeres. Y esto se ha dado a través de la historia de la humanidad. La lucha de las mujeres ha provocado, ¿no es cierto?, que varios de estos aspectos vayan siendo dejados de lado, pero todavía podemos hablar que vivimos en una sociedad ecuatoriana donde está marcado por fuertes elementos de carácter machista. Y yo pondría solo un ejemplo: le violan a una mujer y en muchas ocasiones dicen ella tuvo la culpa porque salió con una minifalda, porque estaba con un descote, cuando no es la culpa, cuando las mujeres tenemos derecho a ser dueñas de nuestro cuerpo, tenemos derecho a la soberanía sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, estos criterios machistas muchas veces llevan a que la sociedad ecuatoriana actúe de esta manera, en primer lugar. Y entonces, cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando de igualdad de derechos hacia hombres y hacia mujeres. Las mujeres no queremos ser iguales a los hombres. Lo que las mujeres queremos es tener los mismos derechos, las mismas oportunidades que los hombres. Si tú revisas las estadísticas del INE respecto a cuál es el salario que tienen los hombres y cuál es el salario que tenemos las mujeres incluso desarrollando en muchas ocasiones el mismo trabajo, el sueldo, los salarios de nosotras son menores a los de los hombres. Entonces, equidad significa igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, y eso es lo que buscamos. Creo que hay avances muy importantes desde el punto de vista legal en nuestro país. Nosotros encontramos que una primera reforma que se desarrolló tiene que ver con el tema de la ley de cuotas en el caso del Ecuador, y en este ámbito de la ley de cuotas en el caso del Ecuador significaba una participación política de las mujeres casi en igualdad de condiciones que los hombres. Ahora, tú, para las elecciones representativas, que en este caso vamos a tener en el año 2021, tú tienes el 50% de candidatos que son hombres y el 50% de candidatos que son mujeres. Primero empezamos con el 35% en este ámbito, ahora nos encontramos en el 50% de participación de hombres y mujeres. Y en estas últimas reformas que hubo al Código de la Democracia, incluso se incrementa un elemento importante, que un porcentaje de mujeres encabecen las listas, porque si bien es cierto teníamos hombres y mujeres, sin embargo el porcentaje de mujeres que encabezaban las listas era muy pequeño. Hoy, con esas reformas al Código de la Democracia, este elemento cambia porque vamos a tener más mujeres que participan como candidatas de cabeza de lista, candidatas en primer lugar. Sin embargo, esto en las listas colectivas, digamos en las listas para la Asamblea Nacional. Sin embargo, encontramos todavía dosis profunda de machismo en muchos binomios presidenciales en los cuales el candidato a presidente es hombre y el candidato a la vicepresidencia también es hombre. A mí me parece que es interesante, por ejemplo, lo de Yacu Pérez del movimiento
indígena y popular, en el que la candidata a la vicepresidencia de la República será una mujer, que entiendo en estos días resolverán luego de algunos elementos que se han presentado, pero esa es una expresión respecto de la equidad, de la igualdad de oportunidades, el 50% hombres y por supuesto el 50% de mujeres. Esto nos va a llevar a tener una mejor participación política de las mujeres. Pero a mí me parece que es necesario tomar en cuenta otro elemento. No por el hecho de ser mujer representas los intereses de las mujeres, y te voy a poner un ejemplo. Hace pocos años, cuando tenía la mayoría el correísmo en la Asamblea Nacional, la presidenta y las dos vicepresidentas eran mujeres. Sin embargo, no se aprobaron leyes en beneficio de las mujeres. Por ejemplo, no se dio paso a la despenalización del aborto por casos de violación. Es más, el presidente de la República les dijo que estaban equivocadas y muchas de las asambleístas agacharon la cabeza y dejaron de impulsar esa lucha por la cual el movimiento de mujeres durante muchos años hemos venido desarrollando un sinnúmero de acciones. El tema es ser mujer y también representar los intereses de las mujeres, mayoritariamente de los distintos sectores, en el caso de nuestro país, en el caso del mundo en general. Entonces, este elemento también es importante. ¿Qué intereses de carácter político, qué intereses de carácter de servicio representan esas mujeres, representan esas mujeres que están ocupando espacios importantes dentro de la democracia representativa, como en este caso señalaba el ejemplo de la Asamblea Nacional? Muchas gracias. ¿Cuáles son los retos que tiene que afrontar la mujer en la política? Muchísimos. Cuando tú haces política y te expones hacia la sociedad, todo el mundo evidentemente habla respecto de las mujeres. Muchas veces a las mujeres, lamentablemente, la sociedad no te catalogan por tus ideas, por tus conocimientos, sino por otros elementos. Es decir, un hombre en política se equivoca y le catalogan de una manera, una mujer en política se equivoca y le catalogan de una manera totalmente distinta. Para desprestigiar de pronto a un hombre político se utiliza unos argumentos. Para desprestigiar a una mujer que hace actividad política se le desprestigia principalmente en el ámbito de su intimidad, en el ámbito de su vida privada. Entonces es muy fácil mirar estos elementos, es muy fácil mirar cómo se utiliza muchas veces elementos que tienen que ver con la privacidad, con la intimidad, con la finalidad de desprestigiar a las mujeres que se han insertado en el accionar político. Entonces, mira, tú también allí vives elementos de inequidad porque no tienes iguales condiciones de participación, no tienes igualdad de condiciones en cómo te pueden catalogar en distintos sectores. Entonces, son aspectos, los retos son grandes además. Hay dichos, hay frases, hay investigaciones que establecen que a veces la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Yo creo que ese elemento en el movimiento de mujeres, por lo menos en mi organización, la Unidad Popular, no existe porque más bien nos convertimos en un apoyo. Una mujer es el apoyo de otra mujer, una mujer es el referente de otra mujer y trabajamos conjuntamente. Sin embargo, es muy complejo. Cuando una mujer se equivoca, las críticas son muy fuertes. Cuando un hombre se equivoca, es más fácil, es menos fuerte las críticas. Incluso hay una frase, hay un poema de Sara Bebel, si no me equivoco, pero bueno, es un poema, no recuerdo exactamente la autora, un poema en el que dice más o menos la idea es, o unas frases, la idea es que cuando un hombre habla duro es un hombre que tiene personalidad, cuando una mujer habla duro es una mujer histérica, cuando un hombre tiene metas es un hombre que sabe a dónde quiere llegar, cuando una mujer tiene metas es una mujer que está desesperada. Es decir, hay aspectos que es necesario que los consideremos, hay aspectos que es necesario que los reflexionemos. Y yo diría, les felicito muchísimo a ustedes porque es importante lo que están haciendo. Y lo otro es que las mujeres enfrentamos una triple carga. Nosotras somos mujeres, somos madres, somos trabajadoras. Por ser mujer, tú ya eres discriminada, es decir, hay una triple discriminación. Jaime Breil y otros autores, por ejemplo, hablan de la trenza de la inequidad. Una, eres discriminada por ser mujer.
2, eres discriminada por ser mujer y por ser trabajadora, porque si eres dueña de un banco, por ejemplo, tienes unas condiciones de vida, pero si eres de los sectores populares, tienes otras condiciones de vida. Y otra, por ejemplo, si tú eres indígena, eres discriminada por ser mujer, por ser trabajadora, por ser indígena, por ser negra, por ser etcétera, un sinnúmero de elementos. Entonces, hay estos aspectos de la discriminación que necesitan evidentemente de políticas públicas del Estado ecuatoriano para ser enfrentadas. ¿Existen facilidades para que la mujer participe en la toma de decisiones en el ámbito político? ¿Y cuáles son? Depende de la organización política. En mi organización política, la Unidad Popular, sí. Nosotras tenemos espacios, somos parte, muchas mujeres de la dirección de Unidad Popular. En mi caso, soy coordinadora nacional de la Unidad Popular y soy directora de Unidad Popular de la provincia de Pichincha. En el caso de Orellana, la directora provincial es mujer, Magali Orellana, y es prefecta de la provincia de Orellana. En Esmeraldas, mi compañera alcaldesa Lucía Sosa. En Cotopaxi, Roxana Palacio, Silvia Bravo. En El Oro, Jessica. En Tungurahua, Lady Morales. Es decir, nosotros tenemos un equipo bien interesante de mujeres que ejercen niveles de liderazgo en nuestra organización y trabajamos, por supuesto, con nuestras compañeras para ir fortaleciendo esos liderazgos a nivel nacional, a nivel provincial. Otra compañera muy importante que tenemos es Mary Zamora, por señalar algunos ejemplos de compañeras que ejercen liderazgo, que han representado a sectores muy importantes de la sociedad ecuatoriana y que somos parte de ese equipo de toma de decisiones en nuestra organización. Es decir, igual de importancia tiene el punto de vista de una de las compañeras y otras compañeras que no he nombrado a través de esta entrevista, que de nuestros compañeros varones que también forman parte de la dirección de Unidad Popular. Perfecto. Ahora, en las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019, 4 de las 23 prefecturas del país fueron ganadas por mujeres, en Pichincha, Santo Domingo, Orellana y Esmeraldas. Tomando en cuenta que se presentaron 222 hombres y 34 mujeres para esta dignidad. De los 221 municipios, solo el 8% tiene como autoridad a una mujer. Es decir, que apenas 18 mujeres fueron electas alcaldesa a nivel nacional. ¿Por qué la sociedad ecuatoriana prefiere el liderazgo masculino antes que el femenino? Bueno, ahí hay dos aspectos. El uno es que en muchas ocasiones no son mujeres las que encabezan las listas. Es decir, las que fueron candidatas a la prefectura, la mayoría de candidatos a la prefectura fueron hombres, pero tenemos 4 mujeres que son prefectas a nivel de los 23 consejos provinciales. De 23 consejos provinciales, 4 son mujeres. De los 221 municipios, 14 son mujeres alcaldesas de ciudades. Tenemos ciudades como Esmeraldas, Ibarra, Juján, que son mujeres y que Guayaquil, que son mujeres y que han ganado esas elecciones. Son los temas respecto de establecer, ¿no es cierto?, incluso desde el ámbito normativo, que encabecen las listas mujeres. Por eso estas últimas reformas al Código de la Democracia son importantes, porque obligan a las organizaciones políticas que encabecen las listas también mujeres en un porcentaje que está establecido allí. Esto va a significar a poco que tengamos mayor representación de mujeres, pero yo te quiero volver a insistir. Un tema es que seamos representantes y sean candidatas mujeres, pero el otro tema muy importante es a qué sectores, qué intereses, qué proyectos esas mujeres van a llevar a través de esas representaciones. Ese es un tema muy importante que requiere ser discutido, que requiere ser analizado. Por ejemplo, tú puedes tener un hombre de candidato que está en contra del extractivismo y defiende el agua y la Pachamama,
pero tú puedes tener una candidata mujer que está a favor del extractivismo y que no le interesa el agua, que no le interesa la Pachamama. Entonces, es fundamental, a más de que sean mujeres, ¿cuáles son los intereses que representan? ¿Representan a los intereses de los sectores populares o representan a los intereses de los grupos de poder económico que ha sido tradicionalmente así en nuestro país? Entonces, esa parte de qué sectores representan es muy importante. Y yo diría, aunque muchos dicen que las ideologías no son importantes, para mí sí son determinantes. Las ideologías, la coherencia, los principios. Yo, por ejemplo, te comento, yo fui la primera mujer presidenta de la FEWE, de la Universidad Central del Ecuador, y ese fue un elemento que marcó mi vida. Porque en general la comunidad universitaria estaba acostumbrada, y me parece que hasta ahora he sido la única mujer presidenta de la FEWE, de la Universidad Central del Ecuador, la comunidad universitaria estaba acostumbrada a tener de presidente de la FEWE a un hombre fuerte, con una voz alta, etcétera. Y de pronto participé, inserté en ese escenario, era muy complejo, eran hombres, etcétera, etcétera. Sin embargo, me inserté y ganamos las elecciones de la presidencia de la FEWE. Además, era mujer, era candidata a la presidencia de la FEWE mujer y era de una facultad en la universidad que antes no había tenido esa representación. A partir de ello, hubo varias representaciones. Yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Administrativas. Entonces, eso fue importante, pero adicionalmente en lo personal me marcó un hito respecto de la posibilidad y de lo que significa insertarse y vencer todos esos obstáculos de pronto a la participación política de la mujer. Yo creo que eso fue importante. Entonces, sí es trascendente respecto de las ideologías. Lo otro que te iba a decir, porque yo creo que los principios, la ideología, el servicio es trascendente. En mi caso, por ejemplo, yo he militado, tengo 45 años y yo he militado durante 31 años en la misma organización política. Yo creo en los principios, yo creo en la coherencia, yo creo en la lealtad. Si tú eres leal, si tú tienes a tu organización política, si tú eres coherente con los principios de tu organización política, si tú garantizas llevar una opinión, un punto de vista, eso es muy importante, porque siempre a puertas de los procesos electorales tú vas a encontrar los camisetazos de distintos sectores. Entonces, para mí sí, la coherencia, la lealtad, los principios son fundamentales que marcan no solamente a las mujeres, sino también a los hombres y a los grupos LGBTI que nos insertamos en el accionar político. Continuamos contigo, Yaja. Gracias. Les recordamos que estamos en el programa Sin Prisa pero Sin Pausa, impulsado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, para resaltar las capacidades de los y las estudiantes con diversidad funcional del país, y en especial de las mujeres. En este momento estamos dialogando sobre el rol y aporte de la mujer en la política ecuatoriana, para lo cual contamos con la presencia de la doctora Natasha Rojas, ex candidata a la alcaldía y concejalía de Quito. Ahora, ¿nos puede contar su testimonio de vida? ¿Cómo se involucró en la política ecuatoriana? ¿Y qué o quiénes le motivaron? Bueno, yo provengo de un hogar donde mi papá era profesor y estaba vinculado a las organizaciones de izquierda. Entonces, desde muy pequeñita, él me empezaba a llevar a reuniones, etcétera, y la verdad es que me gustaba siempre estarle acompañando a mi papá. Recuerdo que cuando tenía, me parece, 7, 8 años, no recuerdo exactamente, incluso me pidieron que le entregara un ramo de flores a Jaime Hurtado González, que en ese entonces era candidato a la presidencia de la República, y me impactó muchísimo esa capacidad de oratoria, esa capacidad de dirigirse a la gente, y bueno, eso me impactó mucho. Luego yo en el colegio fui coordinadora, fui presidenta, vicepresidenta del Consejo Estudiantil del Colegio Consejo Provincial de Pichincha. Luego en la universidad fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central del Ecuador y también fui presidenta a nivel nacional.
Luego fui presidenta de la FEWE, de la Universidad Central del Ecuador. Salí de la universidad y me vinculé, me pareció muy importante llevar todo lo que había aprendido en la universidad, lo que había desarrollado, etcétera, etcétera. Me inserté en el trabajo barrial, fui presidenta, dirigente de mi barrio en ese entonces de la Quito Sur, en donde la mayoría éramos mujeres, y fui presidenta de la Federación de Barrios de Quito, posteriormente presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Luego di un paso allá al tema de carácter político y me nombraron, me eligieron como directora de Pichincha del Movimiento Popular Democrático. Luego, producto de la persecución política del correísmo, el MPD desapareció como partido político y constituimos junto a Giovanni Atariguana, Sebastián Ceballos, Mary Zamora y otros compañeros y compañeras a nivel nacional la Unidad Popular, de la cual fui electa directora provincial de la Unidad Popular y que me desempeño como tal, y también como coordinadora nacional de la Unidad Popular. Es decir, en general, yo tengo 45 años, tengo 31 años de militancia de carácter social y de carácter político. Toda mi vida he estado vinculada. Para mí la política es servir a la gente, para mí la política es trabajar por la gente. Me gusta mucho estar en relación con diversos sectores barriales, estudiantiles, juveniles, de trabajadores autónomos, de mujeres, de académicos, de intelectuales, por supuesto. Y bueno, toda mi vida he estado vinculada al accionar político. Toda mi vida he estado encaminada a servir a la gente, a trabajar en proyectos con la gente. Por ejemplo, recordaba en este momento, yo a Yacu Pérez le conozco aproximadamente unos 20 años. Con el Yacu hemos venido trabajando en distintos también proyectos de carácter social, de defensa, de reivindicaciones de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la juventud. Entonces, esa es un poco, yo diría en síntesis, lo que he desarrollado, lo que hemos venido trabajando. Muy bien. Perdón, ¿qué está haciendo la organización política a la cual usted pertenece para formar cuadros femeninos que se involucren en la toma de decisiones? Bueno, nosotros en el caso de la Unidad Popular permanentemente desarrollamos procesos de capacitación de mujeres y por supuesto también de hombres en distintos temas, en liderazgo, empoderamiento, democracia, participación, política, elementos de filosofía, de economía, de sociología, aspectos de historia, de geografía, de cultura general, de poesía, arte, en definitiva, un sinnúmero de elementos. Y en ese proceso trabajamos permanentemente desde la Unidad Popular con nuestro centro de estudios Jaime Hurtado González. Nosotros desarrollamos procesos permanentes de capacitación. Yo creo que una organización política seria es aquella organización que desarrolla permanentemente capacitaciones a su militancia con la finalidad de formar hombres y mujeres políticos y políticas que le contribuyan al país, que le contribuyan a la sociedad. Son varios aspectos hoy que requiere el Ecuador trabajar. Estamos en un país totalmente devastado. El correísmo se llevó nuestros recursos, dejó devastado, dejó privatizados varios sectores, la corrupción campea por distintas áreas y requerimos hoy más que nunca de hombres y mujeres que trabajen por este Ecuador, que recuperemos la patria, que recuperemos el Ecuador, que recuperemos los derechos de los distintos sectores. Mira, en medio de esta situación tan grave del COVID-19, los ecuatorianos estamos enfrentando en los hechos 3 pandemias. Enfrentamos la pandemia del COVID-19. Yo me contagié del COVID-19 y realmente es una situación muy compleja porque tú no encuentras apoyo, respaldo del Estado ecuatoriano para enfrentar. Finalmente tienes que buscar tú mismo los mecanismos para salir adelante. La pandemia del COVID, la pandemia del desempleo, más de 1 millón de ecuatorianos han perdido sus empleos en estos últimos días. Y la pandemia de la corrupción. La pandemia de la corrupción es inaudito. A mí me duele el alma, de verdad, me duele el alma mirar cómo se roban la plata comprando
cajas de cartón, se roban la plata comprando pruebas PCR, se roban la plata comprando elementos de bioseguridad. Ni siquiera en la pandemia dejaron de robar. Y en eso están vinculados funcionarios del sector público, pero también están vinculados en empresas privadas. Y hay que investigar cuáles son esos empresarios privados también corruptos que en medio de la pandemia se aprovecharon de la plata de los ecuatorianos y de las ecuatorianas y que robaron, que se pusieron de acuerdo con funcionarios públicos, empresas privadas para robarnos a los ecuatorianos. Es decir, mientras la gente del pueblo estaba preocupada porque no tenía plata para comer, porque no tenía plata para hacerse atender en distintos ámbitos de su salud, hubieron unos cuantos inescrupulosos que se organizaron para robar. Pero la ventaja es que en el Ecuador los honestos, en el Ecuador los trabajadores, en el Ecuador los que amamos a este país somos la mayoría. Por ello, para mí es muy importante el proceso electoral que vamos a vivir en el año 2021, al cual mi organización política, la Unidad Popular, hemos planteado públicamente trabajar por la candidatura que proviene del movimiento indígena y popular, que es la candidatura de Yacu Pérez. Ahora bien, ¿qué ha hecho el Ecuador y qué falta por hacer para que la mujer se vincule más en la política? Bueno, Eloy Alfaro ha hecho muchas cosas por las mujeres. El movimiento de mujeres ha sido determinante para que podamos alcanzar derechos, pero faltan muchas cosas. Por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó la ley de erradicación en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero lamentablemente hay la ley, pero no hay los recursos económicos para implementar esta ley. Es decir, se queda en letra muerta. Es necesario y nosotras desde la Unidad Popular hemos exigido al gobierno nacional que se destine presupuesto para la ley en contra de la erradicación en contra de la violencia de las mujeres para enfrentar este problema tan grave que tenemos. Imagínate, de cada 10 mujeres, casi 7 somos víctimas de violencia física, cuando te pegan, cuando te agreden, violencia sexual, cuando te exigen, cuando te violan, cuando abusan de ti, pero también cuando te exigen a tener relaciones sexuales cuando no las quieres tener, violencia psicológica, cuando te tratan mal, te dicen tonta, te dicen que no piensas, te dicen un sinnúmero de calificativos, y la violencia patrimonial que tiene que ver con la violencia de carácter económico. Esos tipos de violencia es necesario enfrentar. Para ello, la ley de erradicación de la violencia contra la mujer es muy importante, pero eso requiere en este momento el Ecuador un gobierno comprometido con las mujeres, comprometidos con los derechos, comprometidos con aquellos aspectos para enfrentar la violencia. Requiere campañas profundas de educación respecto de los elementos de la no violencia en contra de la mujer, de los niños, las niñas y los adolescentes. La pandemia nos ha dejado claro que estos elementos de la violencia son complejos y mira, en la pandemia a mujeres, a niños, niñas y adolescentes nos ha correspondido vivir en los hogares en muchas ocasiones o les ha correspondido vivir con sus agresores. Entonces son aspectos a considerar. Hay que discutir el tema, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, el acceso a la educación superior. Hombres y mujeres jóvenes, producto del famoso examen de ingreso, el nombre que le quieran poner, se han quedado al margen de la educación. Más de 600,000 jóvenes que no han podido acceder a las universidades, pero además que se han convertido en los ninis, que ni estudian y tampoco trabajan. Necesitamos un gobierno, necesitamos una Asamblea Nacional que garantice el derecho de los jóvenes a ingresar libremente a las universidades, a escoger la carrera de su vocación, que no sea un porcentaje, un puntaje el que determine qué carrera tienes que estudiar y jugar con los sueños de las jóvenes mujeres y de los jóvenes hombres. Necesitamos, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres en el campo estamos conectadas íntimamente con el agua, estamos conectadas íntimamente con la tierra, por eso es la Pachamama, es la tierra, ¿no es cierto? Nuestra conexión es súper grande. Necesitamos un gobierno que termine con una política extractivista, que termina contaminando los ríos, los lagos,
el agua. El agua es vida. El agua permite generar un sinnúmero de elementos. Necesitamos un gobierno que defienda la Pachamama, que sea amante de la naturaleza y, por supuesto, una Asamblea Nacional que trabaje en correspondencia con ese gobierno para aprobar leyes en defensa de la naturaleza. Necesitamos las mujeres que nos garanticen la estabilidad laboral y sueldos y salarios dignos para nosotras. Mira lo que acaba de hacer esta Asamblea Nacional. Aprobó la famosa ley de apoyo humanitario, ley que significó que te reducen la jornada de trabajo, pero como te reducen la jornada de trabajo, también te reducen el sueldo. Hoy, muchos trabajadores ganan mensualmente $200, que en muchas ocasiones solo les permite pagar algo del arriendo y tener algo para alimentarse. Necesitamos entonces las mujeres un gobierno y necesitamos una Asamblea Nacional que nos garantice estabilidad laboral, que nos garantice sueldos de dignidad, que nos garantice el acceso al empleo. Las mujeres somos las que ganamos menos que los hombres y las mujeres, en muchos casos que somos jefas de hogar, yo soy jefa de hogar, tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad de nuestros hijos, la educación, la salud, la alimentación, entre otros aspectos. Necesitamos entonces un gobierno que garantice esos derechos para mujeres, pero también para los hombres. Necesitamos las mujeres, por ejemplo, que se garantice para nuestro país la soberanía nacional. No es posible que no pase nada y que la Asamblea Nacional no tenga declaraciones fuertes respecto a cómo esas embarcaciones chinas están en las Islas Galápagos llevándose toda la riqueza ictiológica que tenemos en nuestro país. Eso nos afecta a las mujeres, nos afecta a los hombres, nos afecta a la sociedad ecuatoriana. Entonces, para las mujeres es fundamental, desde mi perspectiva, un gobierno del pueblo para el pueblo, un gobierno popular, entender que solo el pueblo salva al pueblo y en esta lógica, en esta perspectiva, es la que debemos trabajar las mujeres. Muchos derechos se han alcanzado importantes gracias al papel del movimiento de mujeres ecuatorianas, gracias al papel de organizaciones políticas de izquierda, gracias al papel de mujeres que han representado a distintos sectores, pero también gracias a la lucha de nosotras las mujeres. Hemos alcanzado algunos derechos, hemos alcanzado algunas victorias, pero lo que se viene y por lo que tenemos que luchar todavía falta muchísimo en este ámbito. Continuando con el diálogo, en su opinión, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil de la o las mujeres que nos gobiernen? Bueno, yo creo que el perfil fundamental son mujeres vinculadas a los sectores populares, son mujeres que garanticen los derechos de los ecuatorianos, que hayan tenido una trayectoria importante en defensa de los derechos de los pueblos del Ecuador. El perfil es variado, un perfil de honestidad, un perfil de transparencia, un perfil de vinculación con los sectores sociales, un perfil de haber estado vinculada a esos sectores sociales, vinculadas a esos sectores sociales, y que más que el papel hablen los hechos, la trayectoria de vida. Yo creo que la trayectoria de vida habla mucho de las personas, tanto de hombres como de mujeres. En 2021 se desarrollarán las elecciones generales. Elegiremos presidente o presidenta de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. ¿Usted postulará para alguno de estos cargos? No voy a ser candidata. Yo soy directora en la actualidad de Unidad Popular. En el caso de la provincia de Pichincha hemos resuelto las candidaturas en el Distrito Sur de mi compañero Nelson Erazo, dirigente de los trabajadores que va a encabezar la lista. En el Distrito Norte, Andrés Quispe, dirigente estudiantil universitario, hoy maestro ecuatoriano. En parroquias rurales, María Fernanda Chalá, dirigente del pueblo afro, una compañera con una trayectoria muy importante en defensa de los derechos de las mujeres. Y en el caso de de los cantones, nuestro compañero César Huelva, dirigente indígena campesino, que fue incluso el primer diputado indígena que tuvo el Ecuador, con una trayectoria muy importante en este ámbito. A nivel nacional, quienes
encabezan las listas para la Asamblea Nacional es Giovanni Atarihuana, actual director nacional de Unidad Popular, y en el caso del Parlamento Andino, quien encabeza es nuestra compañera Cristina Cachaguay, presidenta de Mujeres por el Cambio. Siguiendo con la plática, en estos días hemos visto en las noticias que existen alrededor de 19 candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del país. Nos daremos cuenta que apenas existen 2 mujeres candidatas para estas dignidades. ¿Acaso no hay mujeres preparadas para este reto? Yo creo que hay muchas mujeres que están preparadas o que estamos preparadas para asumir retos. Sin embargo, cada organización política es responsable, evidentemente, de las decisiones que toman al interno. En el caso nuestro, como te decía, tomamos la decisión de apoyar la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia de la República y que estará acompañado de una mujer que será adicionalmente de la costa, porque creemos mucho en la equidad de género, pero también en la equidad territorial. Prosigamos. Si usted llegaría a la presidencia de la República del Ecuador, ¿qué haría para cambiar la realidad de la mujer en nuestro país? Bueno, creo que lo fundamental será garantizar los derechos, cumplir con lo que dice la Constitución, garantizar el derecho al empleo, a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, a un país libre de violencia de género para mujeres, niñas, niños y adolescentes, a garantizar la seguridad ciudadana, es decir, garantizar lo que dice la Constitución. Yo creo que un presidente de la República, en este caso, si yo fuera presidenta de la República, cumpliría lo que dice nuestra Constitución, que es una Constitución garantista, que están establecidos allí todos los derechos que tenemos, y creo que uno de los graves errores que hemos tenido de los gobiernos de turno es que han hecho que la Constitución sea letra muerta. Ahí están todos los derechos. Lo que el gobierno tiene que hacer es cumplir, porque no es un tema de que si cumple o no cumple, no, es obligatorio. Si tú eres mandante, si tú eres presidente de un país, tienes la obligación de cumplir con lo que dice la Constitución. Gracias, doctora, por su participación con nosotras. Y ya para terminar, le voy a dar nombres de mujeres para que usted en pocas palabras nos dé un concepto sobre ellas. Manuela Espejo. Una mujer que jugó un papel trascendente en las luchas por la independencia. Rosalía Arteaga. ¿Perdón? Rosalía Arteaga. Una mujer que fue vicepresidenta del Ecuador y que por causas absurdas no asumió la presidencia. Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, una mujer con fuerza, con fortaleza, que batalló en primera línea. No fue, como la historia la conoce, como la amante del Libertador, fue generala, fue una comandanta, una estratega política y militar. Gabriela Rivadeneira. Una vergüenza para las mujeres, una mujer corrupta. Rosa Zárate. Rosa Zárate, una educadora que contribuyó en su momento en este ámbito. Y María Paula Rom. Una vergüenza cómo está persiguiendo y cómo se ha manejado la crisis en el país. Gracias. Y para finalizar con el programa, agradecemos a todas y a todos quienes nos siguieron. Estuvo con ustedes Yajaira Calderón, en compañía de la doctora Natasha Rojas, expresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y también expresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Algunas palabras a nuestros cibernautas para despedirnos? Mandarles un abrazo. Espero que pronto tengamos la vacuna para enfrentar y que además sea una vacuna que pueda acceder todos los sectores, que pueda acceder los sectores populares.
que nos cuidemos muchísimo. Es un momento muy difícil que estamos viviendo en el Ecuador y en el mundo. Es un virus que no conoce fronteras, pero sí conoce clases sociales, porque nos puede afectar a todos, pero lamentablemente los que más mueren son los hombres, son las mujeres de los sectores populares. Entonces, en este ámbito es necesario que nos cuidemos, enviarles un fuerte abrazo virtual, pero sin distancia, y decirles pues que la vida vencerá, volveremos a encontrarnos, volveremos y seguimos luchando en este momento, pero volveremos a seguir luchando por nuestros derechos. Trabajemos por una sociedad justa, por una sociedad equitativa. Necesitamos un Ecuador del tamaño de nuestros sueños, un Ecuador con libertad, con democracia, con garantía, que podamos ejercer los derechos, las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, los grupos LGBTI, los sectores vulnerables. Hay tantas cosas que hacer por nuestro país que requiere de nuestra participación. Felicitarles a ustedes, porque la juventud no es el futuro de la patria, la juventud es el presente de la patria. Es hoy cuando necesitamos incorporarnos, es hoy cuando necesitamos trabajar, es hoy cuando podemos establecer ese granito de arena muy importante para que este Ecuador sea, como les decía al inicio, un Ecuador del tamaño de nuestros sueños, con libertad, con justicia, con derechos, con acceso a varios de estos aspectos que son trascendentes para la vida de todos y todas. Y recuerden que la próxima semana les esperamos con más temas de interés social. Estuvo con ustedes Maite San Pedro. Esto fue Sin Prisa pero Sin Pausa. Y no se olviden, este viernes, de seguirnos a las 10 de la mañana, porque tendremos una entrega más de nuestro programa Verdades desde la Discapacidad. Déjanos tu like y tu opinión. Y, ¿por qué no? Compártelo. Bye, bye. Chao. Chao. Hasta la próxima.